Mi nombre es Oscar, me dicen Cano. Agradezco la oportunidad de ser yo esta vez quien presenta a Andrés. Bueno, con respecto al tema económico, cada vez que hablamos del proceso cívico-militar eclesiástico, se obvia o no se profundiza mucho en el hecho de que hubieron grandes grupos empresariales también que fueron muy beneficiados y que en cierta forma financiaron al gobierno militar. Y cuando hablamos, por ejemplo, en las primeras jornadas de rupturas y continuidades de un Estado represor, hablamos también de la parte económica, ¿no? Y cómo, por ejemplo, Andrés capaz que tiene más el dato, pero tenemos más de 1000 leyes todavía vigentes de la dictadura hasta hoy en el plano económico. Por ejemplo, la ley de entidad bancaria, que es una de las más importantes. En ese sentido, nosotros consideramos, y incluso en el profesorado de historia lo estudiamos mucho, de que en el plano económico quizás es uno de los que con más fuerza sigue hoy en día vigente esta dictadura represora, y sobre todo en un gobierno de corte neoliberal que gobierna abiertamente para estos grupos. Así que, profe, para mí agradecido, y nada, usted lo puede explicar mejor que yo, así que los siguientes minutos son para vos. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias a Sacha y todos los compañeros de la Universidad Popular de Escobar por la invitación. Y bueno, charlando con Sacha sobre cómo trazar bueno, en esto de la construcción social de la derecha represiva, a mí se me ocurría trabajar de cómo incluso estos gobiernos desde la dictadura militar y después otros gobiernos de corte liberal, con una misma visión económica y con mismos grupos de intereses económicos detrás, intentan construir consenso social a favor de su proyecto, ¿no? O sea, no solo hay palos, sino también ciertas zanahorias tratando de generar consensos sociales, y cómo se va construyendo ese programa económico incluso en las propias internas, ¿no? Tanto de la época de la dictadura militar como en los gobiernos como puede haber sido el de Menem o el actual de Macri, como hay distintas grupos internos de apoyo e internas entre ellas, porque hay intereses opuestos muchas veces entre los mismos grupos económicos y sectores civiles que bancaron y que se beneficiaron de esta dictadura, tanto locales como internacionales. Y cuando uno mira el comienzo de la dictadura militar, el comienzo del gobierno de Menem, el comienzo del gobierno de Macri y después la evolución, mira que el programa económico también fue mutando, ¿no? Y incluso podemos decir que con sus diferencias, también las situaciones de los gobiernos previos en el plano económico tenían ciertas similitudes. Podemos decir que tanto el gobierno de Isabel Perón, como el de Alfonsín, como el de Cristina Kirchner, terminaron muy apretados en el frente externo, ¿no? Faltaban dólares. En el plano de Martínez de Oz, con un Rodrigazo, que había sido un plan económico, que podemos decir, el autor intelectual, Ricardo Sin se llamaba, era un tipo que después armó el SEMA, colaboró con la dictadura y después con Menem, o sea, un hombre de la derecha liberal que había accedido al Ministerio de Economía de la mano de López Rega. Bueno, una política que a usted le resultará conocida, suba del dólar, suba de las tarifas, ¿no? Una política nada original. Y la consecuencia también le resultará conocida, fue una aceleración muy grande de la inflación, peor que la que vivimos el año pasado, porque los aumentos fueron peores, fueron del 500%, bueno, de las tarifas estuvo parejo, pero el del dólar también, y con eso subieron los precios al otro día. Se generó una inestabilidad económica, falta de dólares, al gobierno de Isabel nadie le prestó un mango afuera, y asumen la dictadura militar, y lo primero que hacen es asumir y bueno, mantener una fuerte devaluación de la moneda y contener los salarios, ¿no? Un plan muy parecido al que también hace Menem, después que Alfonsín también termina contra las cuerdas, que les toquearon la cosecha de dólares, no tenía financiamiento internacional, el dólar se disparó, vino una hiperinflación por esa disparada del dólar,
Y Menem le dio después el Ministerio de Economía a Bungibor, que había sido el que les toqueó la cosecha de Alfonsín y que lo volteó. En definitiva, como moneda de cambio, le dio el Ministerio de Economía y también asume una política de una fuerte devaluación inicial, tratando de favorecer a los sectores exportadores, ¿no? Y muy parecido al gobierno de Macri, ¿no? Cristina muy ajustado de dólares, control de cambio, los fondos buitres bloqueando cualquier financiamiento internacional, y lo primero que hace cuando asume Macri es negocia con los grupos exportadores una devaluación baja de retención a cambio de que liquiden divisas. Sin embargo, en los tres gobiernos de este plan económico inicial, apoyándose en los grupos más exportadores primarios, después va mutando a otra política económica que nosotros le pusimos, yo dirijo un centro de estudio que es una cooperativa de profesionales, Centro de Estudios Calabria Ortiz, le pusimos populismo financiero, ¿no? Porque siempre se habla de populismo para hablar de los gobiernos nacionales y populares, cuando en realidad no corresponde para nuestro entender, porque ahí, en todo caso, el aumento del consumo popular va acompañado de un aumento de la producción, no tiene nada de inviable. Consume más la gente, se produce más en el país, es un sistema económico normal, el keynesianismo típico del corte del mercado interno. En cambio, populismo financiero le ponemos a este porque es un sistema insustentable que busca generar consenso en distintos sectores sociales mientras se toman medidas estructurales que cambian la matriz económica de un país a través de una política que es la política de tomar deuda en el exterior, con eso planchar el dólar y abrir las importaciones para que la gente contenta se compre productos que vienen de afuera o haga turismo barato en el exterior, ¿no? Entonces, la plata dulce, el dólar barato de la convertibilidad es lo que nosotros denominamos populismo financiero, porque es insustentable, porque ese impulso al consumo de distintos sectores, gracias a la baratura de lo importado, está sostenido en deudas, es totalmente insustentable, porque después el día de mañana esas deudas se acumulan en dólares y no hay con qué pagar. Entonces una política que nosotros calificamos de populista y financiera porque está basado en una alianza entre estos gobiernos y el establishment financiero internacional, ¿tá? Los grandes grupos financieros, Bradgate, JP Morgan, el HSBC, en el gobierno de Macri, lo que fue Martínez de Oz en su alianza con el grupo Rockefeller, o lo que fue en su momento la alianza de Cavallo con David Mulford y el Citibank y otros bancos internacionales, ¿no? Entonces hay una política, después de la política favorable a la, podemos decir, a la oligarquía primario exportadora, que es la etapa inicial, trae sus problemas. ¿Por qué? Porque genera una distribución del ingreso muy desigual y una falta de consenso social, ¿está? O sea, se beneficia el 1% de la población, mientras que el resto la ve pasar y se empobrece y ve cómo suben los alimentos, se queda atrás. Entonces, en el intento de reconstruir cierto consenso social a favor de estos regímenes, se hace una alianza con el establishment financiero internacional endeudando al país y se trata de buscar dos consensos. Por un lado, el dólar barato con la importación para generar, sobre todo en las capas medias, a veces el menemismo lo logró también en la capa baja y alta, cierto apoyo social, ¿no? El voto licuadora, el me compro el producto barato, el DN2, bueno, está la película Plata Dulce, pueden ver ahí la película 1 a 1, que es la versión menemista. Después vamos a hacer algún director tiene que ir preparando la que se viene. Y esta va a ser la tercera, siempre es peor, ¿no? Esa sabe cómo termina. Y aparte, en una primera etapa, con la guita que consiguen de afuera, financian también una expansión de la actividad interna, ¿no? Mediante el crédito, mediante el Estado, incluso haciendo obras, ¿no? Toda la época que se hicieron los estadios, digamos, todas las autopistas en la época de los militares, el Menem lo hizo con sus obras, y ahora fíjense que Macri apuesta en este año electoral a impulsar la obra pública, ¿no? Entonces, como decir que para tratar de generar un consenso se basan en cierta recuperación del consumo de los que todavía tienen un trabajo, especialmente los sectores de servicios, más lo que pueda levantar algo la construcción con la obra pública, con el dólar barato y la importación, y por el otro lado tratando de sostener desde el Estado la actividad mediante la obra pública, ¿no? Y acá se alían algunos grupos locales que pueden pucherear algo de la obra pública. Por ejemplo, el grupo Macri, en su alianza en su momento con la dictadura militar. Entonces, me parece que ahí hay un intento de ganar legitimidad social de parte de estos gobiernos,
En la época de la dictadura militar, un economista, Jorge Schwarza, que escribió un libro, La lógica política, la política económica, planteaba, bueno, que tenía que ver con incluso posiciones de algunos militares que decían que en su lucha, digamos, contra lo que fue el peronismo y la guerrilla, necesitaban no generar una catástrofe social, ¿no? Que siente desempleo, etcétera, porque era caldo de cultivo social para el fortalecimiento de la guerrilla contra la dictadura, por ejemplo, ¿no? Había una visión de ese sentido. Y ya en la época democrática de Menem o de Macri tiene que ver con la necesidad de ganar elecciones, ¿no? O sea, con un programa que sea puro ajuste y aumento de precio para transferir ingresos a un sector de la población, no te va a votar la población. Entonces, ¿cómo generan un consenso social para validar en las urnas este proyecto económico? Y lo hacen con esta política de populismo financiero. ¿Cuál es el problema de esta política? Porque uno diría, bueno, mejor, te dan el dólar barato, me matan la construcción, ¿para qué estás llorando ahí diciendo que está mal? Bueno, el tema es que, como decíamos, la política populista pues se basa en el endeudamiento del país. Entonces, esto es, primero te ponen, digamos, unos mangos, vos te sentís bien, consumís, comprás, el tema es que se van acumulando las deudas y termina, más tarde o más temprano, en una crisis de incumplimiento de deuda. Terminó así la dictadura militar con la corrida cambiaria que terminó con la tablita de Martínez de Hoz, en el marco de después de la derrota de Malvinas, ¿no? Toda la crisis, no, un poquito antes terminó, pero después la corrida y la fuga de capitales en el marco de la derrota de la guerra de Malvinas, y la crisis y que se fundieron varios bancos, terminó así la convertibilidad con la crisis bancaria y la confiscación de depósitos, y el camino que está trazando Mauricio Macri cuando uno mira los números de balance externo es básicamente dólar que entra de deuda, dólar que sale de fuga de capitales, o sea que nada de esa plata se está destinando a generar capacidad de repago. O sea que una vez que se sature la buena herencia que le dejó el kirchnerismo de un país desendeudado y lleguen de vuelta a niveles altos de deuda, no van a tener con qué pagar, y ahí el consenso social, obviamente, a favor de esta política se acaba. El problema es cómo quedaste una vez que se acaba ese consenso social, porque mientras tanto esa política de favorecer importaciones destruyó sectores enteros de la economía nacional, de producción nacional, dejó gente desempleada que por ahí consigue una changa en otro lado temporalmente, pero cuando baja la actividad porque el Estado aparte no consigue financiamiento, se empieza a pinchar el consumo y se fugan los capitales, ya no, las changas no aparecen, ¿no? Y el desempleo crece cada vez más, y por el otro lado que dejan a un país totalmente endeudado y generan un nuevo factor de poder interno que son los grupos financieros internacionales, ¿no? Con las políticas de condicionamiento y el manejo en gran parte de la política económica nacional por estos grupos internacionales que te ofrecen un refinanciamiento para que no estalle tu economía a cambio de cada vez más medidas a favor de los intereses de ellos, ¿no? Entonces se construye una fuerte dependencia financiera que fue la que, por ejemplo, condicionó al gobierno de Alfonsín, básicamente, y le impidió consolidarse como proyecto político una vez vuelta a la democracia. Esto también tiene su teje y maneje de cómo se construye el poder al interior de este gobierno, que es interesante, pues, por ejemplo, de dónde surgen los ministros de Economía y cuáles son las chapas con las que se genera consenso. Porque si uno piensa en los intereses financieros, realmente, ahora los bancos un poquito más, pero cuando asumió la dictadura militar el poder de los bancos en Argentina era muy limitado. En comparación con otros sectores, la oligarquía exportadora, los grupos de medios, las empresas de construcción, mismo el sector industrial, era mucho más fuerte en términos de los... Sin embargo, la política económica termina girando a favor de estos grupos financieros, ¿no? Y uno dice, ¿cómo se construye esa influencia de un sector que internamente en la Argentina es débil en términos de la clase dominante? Y tiene que ver con sus vínculos internacionales. Y así como también se construye el superministro de Economía y su poder dentro de estos gobiernos, ¿no? ¿Cuál fue la chapa de Martínez de Hoz y de Videla, aliado a Martínez de Hoz, para consolidar esta política económica? Que faltaban dólares. Isabel Martínez estaba contra las cuerdas, corrida cambiaria, no había un mango, y lo que dijo Martínez de Hoz es: yo tengo la libreta con los contactos de los banqueros que hay que llamar para que la pongan. ¿Ah? O sea, es así de corta.
Cuando asume Martínez de Oz, se reúne con Rockefeller en Estados Unidos y consiguen el mayor crédito de bancos norteamericanos, europeos y japoneses que había recibido la Argentina hace entonces y estabilizan la economía de la dictadura militar. Cuando uno ve cómo se consolida Cavallo, es de la misma manera. Acuerda con David Mulford las privatizaciones de las empresas del Estado a cambio de un refinanciamiento de la deuda, hacen el plan Brady y logran parar la hiperinflación, se estabiliza la economía y genera consenso social a favor de eso y aparte a favor de su figura como ministro. Y si uno ve cómo quiere y cómo intenta generar consenso social ahora el gobierno de Macri, es muy similar. Un tipo como Pratt Gay, que tenía la agenda de grupos financieros internacionales, con Caputo, el segundo, el de finanzas, que es del HSBC, cierran un acuerdo, le ponen la papusa a los fondos buitres, digamos, consiguiendo después financiamiento para pagar eso, digamos, consiguen financiamiento para pagar, y después empiezan a recibir créditos, con lo que logran ahora estabilizar el dólar durante todo este tiempo y ir bajando un poquito la inflación, y entonces viendo si la economía se reactiva un poco el consumo y avanza para adelante. Me parece que ahí hay prácticamente como uno lo ve y es como una serie, una película, la tercera estamos viendo, siempre más mala, más aburrida, encima sabemos como que termina mal, pero bueno, por lo menos podemos sacar esas lecciones para ir precaviendo cómo se va a mover esto, ¿no? Porque si no, por ahí quedamos con una idea de que van a venir y van a generar solo palo y saqueo, y yo creo que nos quedamos con una visión limitada, porque van a tratar también de generar cierto consenso mediante estas medidas que yo denomino de populismo financiero. Si les parece, lo abrimos si quieren hacerlo más conversado de acá en adelante la charla. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta, Andrés? Andrés, yo ya te vi en esta postura, por eso sé más o menos... bueno, gracias. Por eso sé más o menos tu pensamiento, pero si lo podés abundar un poquito, ¿qué es la verdad y mito detrás del Estado y particularmente el aumento del poder adquisitivo vía aumento de salarios como generador de inflación? Mira, o sea, cuando uno analiza la evolución de los precios y de la inflación, es una cadena, ¿no? Aumenta el salario, el empresario lo pasa a precio, como aumentaron los precios, el trabajador pide aumento de salario, se retrasa el dólar, entonces los grupos exportadores piden que aumenten el dólar, aumenta el dólar, aumenta los alimentos, aumentaron los alimentos, aumenta los salarios, entonces los empresarios lo pasan a precio. Es una cadena, un ciclo, un proceso, donde la pelota va avanzando y cada jugador, digamos, lo va empujando un poquito. Decir que la inflación es de los salarios, como en esa cadena, agarrar a uno entre todos y decir, este fue que la pateó, digamos. En realidad es tomar a uno de ese componente y hacerle bullying y decirle fue el salario. Después están los otros que dicen fue el Estado, ¿no? También, no, fue el Estado, yo lo vi, emitió mucho. Es lo mismo, ¿está? El Estado, ¿por qué tiene que emitir mucho y gastar mucho? Y porque aumentan los costos de las obras, los maestros le piden aumento de salario, entonces las cosas también aumentan la inflación y tienen que aumentar el gasto, ¿no? Y sucesivamente. Entonces, mi posición es que el proceso inflacionario no es la culpa ni del sindicalista, ni del Estado, ni de los empresarios, voy a decir, en términos de que no, es también señalar, aumentó mucho los precios, sí, pero también al tipo le aumentaron los costos, los salarios, o sea, hay un proceso inflacionario que tiene sus causas o su origen en algún momento y que después adquiere su propia inercia, ¿no? Se va moviendo como una pelota que tiene su complicación pararla, podemos decir. Una de las estrategias de pararlo es, matamos de hambre a la gente, cuestión que no pueda comprar más, los empresarios no venden un carajo, entonces bajan los precios, y los trabajadores ni en pedo piden aumento paritario porque hay un alto desempleo, ¿no? Es una estrategia. Otra es planchamos el dólar, planchamos las tarifas para bajar la inflación. Y otras son acuerdos sociales, ¿no? Pactos sociales para parar la bocha y negociar una distribución del ingreso que no sea pateando la pelota hacia adelante y corriendo el proceso inflacionario. Así
así en resumidas cuentas. El planteo que a veces se nos hace o a veces vemos nosotros es que en la historia reciente hay una especie de ir y venir entre modelos donde el Estado evidentemente tiene mucha más actividad y control o participación, y lo otro que se acerca a este liberalismo de, como decía Martínez II, liberar las fuerzas productivas y demás. Lo que a veces decimos, bueno, hay un modelo que podríamos llamar filo-keynesiano o neo-keynesiano a una media, y modelos liberales que en algún momento toman algún tipo de intervención o de control, precisamente, como vos decís, para evitar este tipo de crisis. ¿Cuánto hubo, si es que lo hubo, de esta cercanía con las ideas del keynesianismo durante el periodo de los Kirchner? Sí, lo que vos describís, Marcelo Diamant, que era un economista ligado a la UIA, ¿no? Empresarial, pero industrialista, decía el péndulo argentino, ¿no? Que oscila entre los gobiernos populares y liberales, ¿no? Hay dos formas de verlo. Desde el lado de los liberales vienen los populistas, redistribuyen hasta que no hay más, entonces tienen que venir ellos a decir, basta muchachos, antes de morfarse todo, hay que invertir algo. Esa es como la ven los liberales, ¿no? Y nosotros, como la vemos, los liberales vienen, endeudan el país, lo estrechan, lo hacen mierda, y vamos nosotros, los mulos, a arreglar el autito que le hicieron poronga, y cuando lo ponemos bien a punto, nos piden la llave de vuelta, gracias pibe, ¿cuánto es? Nos pagan o no, y salen de vuelta a estrellarlo, ¿no? O sea, lo podemos ver en la visión que lo vemos uno y otro de cómo funciona este camino. Detrás de esto hay cuestiones estructurales, ¿no? Que tienen que ver con los límites a la política keynesiana en un país de la periferia del mundo, ¿no? Nosotros vamos, gobierno popular, decimos vamos a redistribuir ingresos, muchachos, del trabajador, ese que produce valor, aumenten los salarios, pum, creamos esto, el Estado gasta, la educación pública, se mueve el consumo, la gente tiene laburo, los empresarios venden, invierten, hasta que chocamos, pum, con... yo a veces digo que es como en la granja, digamos, la tranquera, ¿no? Chocamos con la tranquera y viene el capataz y nos pega el latigazo diciendo, ¿qué pasó con la pionera que anda alborotada, ¿no? Bueno, ese latigazo del capataz es la falta de dólares, que en verdad manifiesta problemas de nuestra estructura económica y nuestra inserción internacional. Queremos que la gente tenga laburo, consuma, los empresarios inviertan, pero bueno, el 90% cuando se compra un celular, el 90% viene de afuera, los componentes, un auto el 80%, la maquinaria la mitad viene del exterior, etcétera, etcétera. Las multinacionales que ganan plata mandan guita afuera, la gente ahorra en dólares, te vas a hacer turismo al exterior. Bueno, todo eso hace que no sea sostenible con lo que vendemos nosotros de poroto de soja, algunos tubos, petroquímica, un par de cositas más. No alcanza para seguir sosteniendo ese volumen de consumo, ¿no? Entonces nuestra estructura económica y nuestra inserción internacional no permiten al gobierno popular seguir avanzando, se choca la cabeza contra la restricción externa, digamos que es el capataz que viene a pegar el siglo, y viene el patrón de la estancia a imponer el orden un tiempo, ¿no? A veces manda el capataz y a veces viene el patrón en persona, que es como nos está pasando ahora, ¿no? No quieren capataces intermediarios. Cuando decía que los capataces andaban medio en complicidad con los peones, ¿no? Los capataces vienen a ser muchas veces la clase política, los militares, ¿no? Son el instrumento civil interno de los grandes factores de poder locales e internacionales para disciplinar al pueblo, ¿no? Como acá andaba, los milicos ya estaban en desuso y en la clase política se andaba levastisca, incluso enfrentaron a los grupos de medios, tuvo que venir el patrón en persona, no se quiere quedar mucho tiempo, ¿verdad? No le gusta andar ahí en la pionada, viene a poner orden, un par de latigazos, un par de rebencazos, y después va a dejar algún otro capataz a disciplinar a la clase política. Ese es un poco el proyecto. Pero bueno, choca esto y vienen los sectores liberales, ¿no? Que enfrentan este problema. Y bueno, la solución va por dos lados. La solución conservadora es la que intentan inicialmente, que es decirle, muchachos, tanto consumir, tanto invertir, tanto producir, no alcanza. Y aparecen lo que yo llamo que no son economistas, sino que son administradores del subdesarrollo, ¿no? Porque esto es básicamente el subdesarrollo, ¿no? Nuestro límite
a poder generar condiciones dignas de vida para nuestra población. Y los administradores del subdesarrollo aplican la fórmula contraria a la que dijo Máximo Kirchner, ¿no? Que cierren los números con la gente afuera, sería. Es la fórmula contraria. ¿Y cómo hacen eso? Reduciendo el consumo popular. Bajan el gasto público, bajan el salario, reducen el consumo popular, la gente se compra menos celular, menos auto, no van a Brasil, no ahorran en dólares ni en pesos, no se van a Brasil ni a las toninas. El empresario no invierte porque no tiene a quién venderle, no trae máquina al exterior, no manda guita afuera porque tampoco gana, y se va achicando el gasto de dólares para equilibrar la economía. Se equilibran los números con la gente afuera. Como esto es antipopular, la otra política es la del populismo financiero, que dicen, no, ¿sabes qué pasa, hermano? Si aplicamos esto es lo que quisieran hacer los editorialistas de La Nación, o expertos. El editorialista de La Nación dice, lo que hay que hacer es eso. Lo otro no va a funcionar. Entonces están como locos ahora mismo hasta con Macri, porque dicen, este Macri está tomando deuda en forma irresponsable, que es real, digamos, que después no va a poder pagar. Pero del otro lado lo que le dicen es, no, gradualismo, tenemos que ser vivos, hay una elección de medio término, ¿no? Michetti la quiso suspender pero no pudo. Entonces, hacen la política de tratar de ese límite que habíamos encontrado al consumo por la falta de dólares. Dicen, ¿sabes qué? Yo tengo un amigo que es el dueño de la Estancia Mayor, que es una sucursal, que nos va a tirar unos mangos para darle un tiempo a la peonada, para también que no se ponga tan loca, digamos, le tiramos de paso un poquito, ¿no? Le invitamos un asado, que se mamen un poco, que no hagan lío, y tiramos un rato más mientras vamos desarticulando a los sectores levantiscos de los peones, ¿no? Y es un poco la política esta de populismo financiero, mientras van apuntando bien a quienes hay que darle para que no se vuelva a producir la rebelión en la granja. ¿Alguien más? Bueno, entonces yo tengo una pregunta también. Si bien dijiste ya que esta película ya la vimos un par de veces y esta es la tercera, estamos ya medios acostumbrados a esto. En este proceso inflacionario que tenemos hoy en día, sumado a la politización de la gente, las movilizaciones masivas que se están haciendo, docentes, empresas que están cerrando, ante una salida apresurada del gobierno de Macri, según tu visión, me gustaría saber, en el plano económico, cuáles serían las medidas nuevas o las nuevas medidas con más urgencia que debería tomar el Estado que se haga cargo del poder nuevamente ante una salida apresurada de este gobierno. ¿Qué sé yo? La verdad que ¿sabés lo que puede ser esa salida apresurada, el quilombo económico que puede haber? No. Es como hacer futurismo, ciencia ficción. Hay que ver cómo están las cosas. Con cartas tenés después para jugar. Sí, no, lo veo muy difícil. Si querés te puedo, como viste, como yo estoy acostumbrado, un tiempo ahora voy menos, me invitan menos en menos medios, pero viste a ir a los medios, yo me acostumbré a que un periodista me pregunta algo y yo contesto lo que se me ocurre, lo que a mí yo quiero hablar, me importa tres carajos que me preguntó. Es la mejor fórmula para vos transmitir un mensaje independientemente. Te preguntan, ¿qué piensa de la inflación? Bueno, yo creo que el gobierno de Macri tiene que hacer una reforma. Bueno, ¿está? Bueno, ahí vamos. Entonces voy a ir con lo que yo quiero decir. ¿Cómo se construiría una agenda ante este problema que tenía un gobierno popular de que llegó al límite, ¿no? Chocamos con la tranquera, vemos que ya están viniendo con los rebencazos, y cómo construir una agenda, ¿no? Ahí yo no voy a decir que yo tengo la fórmula mágica, ¿no? Yo voy a decir otras visiones que podemos decir, antes de describir las dos, podemos decir por derecha, ¿no? La de el ajuste y la del populismo financiero. Otras, y que históricamente, digamos, se practicó en Argentina, la otra es la desarrollista, ¿no? Que uno podía identificar a Scioli con ese camino, que la idea que tenía es, lo que hacemos es una alianza estratégica, incluso Scioli, incluso el kirchnerismo con el acuerdo de Vaca Muerta, ¿no? Lo mismo que no solo fue Frondizi, sino Perón con el acuerdo con la California, la empresa petrolera, que es una alianza con el capital transnacional para que vengan, metan guita en ciertos sectores que faltaban desarrollar y con eso tratar de generar, sostener un poco más el proceso de crecimiento, ¿no? Eso es una, que podemos decir, la salida desarrollista clásica.
Y creo que yo voy a incorporar otra, nosotros la discutíamos, yo en el marco de la campaña anterior, yo estaba trabajando con algunos sectores de compañeros con la idea del Ministerio de Economía Popular, ¿no? En toda la agenda, donde la idea era discutir el concepto de desarrollo, ¿no? Porque esa visión clásica desarrollista, o si queremos antes, el problema en gran parte del límite al intento de ampliar el consumo de los sectores de masas y generar crecimiento económico es que nosotros somos importadores de pauta de consumo, ¿no? El subdesarrollo, muchos lo ven por el lado de lo que no producimos, ¿tá? Nosotros no producimos bienes tecnológicos, no producimos maquinaria, no producimos esto, pero tiene la otra cara, que es que nosotros importamos de los países desarrollados su cultura de vida y de consumo, ¿no? Entonces, a medida que uno va subiendo socialmente, no quiere un auto, quiere uno para la compañera, para la mujer, otro para el hijo y otro al pedo para tenerlo ahí, quiere tener 3 celulares, quiere tener 4 computadoras, ¿está? O sea, 5 aire acondicionados, ¿viste? O sea, una cultura del hiperconsumismo norteamericano y europeo. El tema es que nosotros, imagínate, que ni bien un 10% de nuestra población llegó al nivel de consumo norteamericano, ya explotó, ¿tá? No pudimos sostener eso, entonces el otro 80% espera toda la vida, ¿tá? Y cuando pegó un celular festeja y después al tiempo se le rompe y ya pasó la buena y no tiene cómo conseguir otro porque no tiene un mango, ¿tá? O sea que es a los ponchazos viendo qué pucherean. Entonces ahí hay otra discusión del desarrollo que tiene que ver con qué tipo de sociedad se quiere construir y qué matriz distributiva y de consumo, ¿no? Y qué es lograr una independencia cultural, no solo una independencia productiva, no es solo alcanzar a los países ricos en las capacidades productivas, sino también construir una matriz propia de consumo y de vida. El buen vivir, le dicen los pueblos originarios, y uno lo ve como diciendo, bueno, pero acá que vamos a andar como los pueblos originarios, haciendo, qué sé yo, homenaje a la Pachamama y todo eso, y decía, bueno, puede ser, con la Tupac Amaru, yo que vivo ahora en el Delta, tengo ahí unos cuantos que hacemos eso, pero tiene que ver con otra cuestión, porque yo te lo voy a poner más crudo y más alejado de lo que uno podría pensar en mí. Guillermo Moreno, el polémico secretario, yo decía que él era la filosofía del buen vivir peronista, porque en una conversación con un CEO de una multinacional, le dice, nosotros lo que queremos es que la gente tenga laburo, tenga su casita y que el domingo se pueda comer un asado. Eso es la ambición del buen vivir peronista, no la utopía peronista del buen vivir, para ponerlo en términos más concretos y nacionales, ¿no? Pero ¿qué implica eso? Que ese es el objetivo, ¿tá? Que la gente pueda tener su casita, salud, una educación, pueda comerse un asado. No queremos que tengan 20 celulares, 20 autos, que tengan casas Nordelta, que viajen a Miami. No es ese el objetivo. Bueno, eso es una construcción social muy difícil, ¿no? El subdesarrollo nace cuando irrumpen los países dominantes en los países del tercer mundo y le imponen, en cierta forma, pautas de vida que después los países del tercer mundo no pueden sostener para su población, ¿tá? Entonces la lucha yo creo que tiene que ir desde las dos manos, tenemos que construir, obviamente no significa esto que mañana vamos a renunciar al desarrollo de la electrónica y de otras cosas y nos vamos a privar de usar un celular porque están buenos, son útiles, ¿no? Está bueno, te mandas WhatsApp, te ahorrás, te llamás, sabes si siguiéramos haciendo señales de humo, estamos mal. No es eso, no es reacción, pero sí una moderación y un sentido, ¿no? O sea, el hiperconsumo es una construcción de los países desarrollados para que no se pare su máquina productiva. Ahora, nosotros no tenemos la máquina productiva. O sea, que si importamos el hiperconsumo, lo único que hacemos es chocar permanentemente con crisis. Tenemos que construir también una matriz cultural y de consumo. Como ven, dije lo que se me cantó. Por allá atrás hay otra pregunta. Hola, ¿cómo estás, Marcos? La consulta es la siguiente, porque es como que no hay un horizonte claro, ¿no? En toda esta jungla. Porque, por ejemplo, vos estás diciendo que es la tercera vez que vimos esta película, que eso quiere decir que todas las anteriores veces que por ahí se quiso desarrollar un gobierno populista o centroizquierdista,
no se pudo desarrollar, vinieron, como decían hoy, a la derecha, pero me parece que se está viendo que el tema de la inflación es algo sistémico, ¿no? O sea, no es porque un laburante va a reclamar un aumento de sueldo, va a haber inflación. Esa es la película que están contando hace un montón de años. El laburante quiere llegar a fin de mes y poder vivir, que vos bien lo explicaste. Un docente por ahí que reclama un sueldo desde hace muchos años, porque muchos años se está reclamando mejoras salariales en la docencia, cuando viene un año en que la inflación subió 10 puntos y no te lo subió nunca el sueldo, mediante el detenimiento de la economía, como bien explicaste, de no consumir, tratan de que no se le escape la bala por la culata. No es un error caer en que va a haber o sea, que solo se va a arreglar o entender la economía y no que es algo sistémico propio del sistema capitalista, porque el laburante no es dueño de los medios de producción, pero el laburante no es el que le pone los precios a los productos. El laburante se colabora todos los días y se compra y consume eso que producen lo que tienen esos medios de producción. Entonces, el tema de caer en esa trampa, ¿no? de que los aumentos de salario y todo eso provocan, como bien vos decías hoy, que son muchos factores, pero es sistémico, no es una cuestión de... Y también, obviamente, la economía argentina depende, ¿no?, de todo ese sistema capitalista en el cual prima la cuestión de lucro, porque también acá atrás hay una cuestión de lucro. O sea, si hoy por hoy se desarrolla minería a cielo abierto, como se vino desarrollando y decían que no pasa nada, está todo bien, hoy llegan las consecuencias de que no está todo bien. Si no conocemos la cláusula, por ejemplo, de la de Chevron, que nadie la conoce todavía, cuando fue una de las banderas, supuestamente algún por ahí ministro del macrismo que dijo que iban a decir que iban a mostrar las cláusulas de la ley de Chevron y tampoco lo hicieron porque no les convenía. Entonces, creo que ya caer tres veces en esa misma rueda es como que es un poco, como decías vos, no tener visión de claro y que podría haber una tercera posición. ¿Por qué no? O sea, si analizamos la historia y vemos que ya la tercera vez, bueno, hay algo que todos los gobiernos, la mayoría de los gobiernos del 83 hasta ahora fueron peronistas, supuestamente bandera peronistas, y Menem subió, por ejemplo, una bandera de peronismo, y de peronismo, pero creo que no sé si replicaba realmente lo que quería Perón, qué sé yo. Todos lo vimos que no. Entonces, nada, como que no tener un horizonte claro respecto a eso deja mucho que desear. Y nada, el tema de que la inflación es así porque es sistémica y no es que hay una mano invisible que mueve la olla, ¿no? Acá hay nombre y apellido y hay empresarios atrás que son dueños de esos medios de producción y están ligados a multinacionales que, como decía, comentamos por acá, son los que influyen en este repartija, ¿no? Porque hay que decirlo, la inflación es la redistribución negativa de la riqueza. Es así. Nada, solamente eso. Bien, voy a tratar de, para no olvidarme, porque fueron varias cosas. De la inflación, ¿viste? Yo no comparto esa visión, ¿viste? La comparto políticamente, porque como ellos le hacen bullying al laburante, nosotros decimos, no, fue el empresario, ¿entendés? O sea, lucha de clase y vamos a pararnos para negociar. Pero el proceso inflacionario es más complejo. El grupo económico concentrado en multinacional había en la época de Menem y no había inflación, ¿tá? Y la concentración del ingreso era brutal. Bueno, pero así fue lo que pasó después. Aguantamos un cachito. Y durante el kirchnerismo hubo inflación con mejora en la distribución del ingreso. Entonces también es falso eso que dicen los medios, la inflación es el impuesto más regresivo. No, depende, hermano. A veces la inflación se da porque los laburantes están alzando la cabeza y están redistribuyendo a favor de los laburantes, y a veces la inflación se da porque son los patrones los que están alzando la cabeza y redistribuyendo a su favor. Pero el 21% del IVA nunca lo sacaron. O sea, eso es una medida recontra regresiva al salario de los trabajadores y eso nunca se tocó. Está bien, pero son, vamos por puntos, porque si no tiramos un montón de cosas. Pero quiero desarticular algunos lugares comunes, digamos. Yo creo en eso del proceso inflacionario, lo que dije antes. Lo del IVA, si querés te lo digo ahora. En su momento, cuando se evaluó sacarlo, lo que se dijo es: vos bajás el 21% del IVA, lo único que hace es que el carnicero se coma el 21% del IVA, ¿sabes? Porque los chabones nunca iban a bajar los precios. Entonces, no, sí, pero igual, olvidate, o sea, bajar el 21% del IVA se lo morfan todos los comerciantes, acá nadie va a bajar el precio. Lo que había era un proyecto que incluso, no sé si, bueno, que lo aplicó o lo iban a aplicar, no me acuerdo, Macri, parcialmente, que era un proyecto que venía de la gestión anterior, que nunca se ha implementado, que te devuelvan al jubilado que cobra un plan social el IVA en la tarjeta, como para que sea real que va a la persona. Sí, pero con una economía del 30%
negro no podés devolver nada. Sí, sí, aparte beneficia a los grandes comercios por el pequeño, porque son los que están blanqueados. Y después, para que no me acuerdo lo otro que decía. Ah, bueno, no, pero con lo del salario. Mira, yo creo que con lo de la paritaria docente, como mencionaste el salario, yo creo que la política de Macri de este año, si bien tiene un tinte electoral con lo que dije del dólar barato y con la reactivación de la obra pública, tiene también una visión muy ideológica del proyecto de país, ¿no? Donde el populismo financiero es la forma de tratar de hacer relativamente soportable una transformación estructural de la Argentina, donde lo que ellos quieren es destruir lo que ellos llaman las bases del populismo. Antes era la base del peronismo, la base del populismo, que no es solo Cristina o Perón, sino que son los sindicatos, los empresarios nacionales protegidos, el Estado con la carga social, la seguridad social, son todas instituciones intermedias, podemos decir, de el populismo o el gobierno popular o el peronismo o el kirchnerismo, que en realidad algunos eran anti-kirchneristas, ¿no? Eso es sindicalista, todo eso, pero ellos, o empresarios nacionales protegidos, pero ellos lo ponen todos en la misma bolsa. Por eso dicen, el kirchnerismo o el peronismo existieron porque existieron esos factores sociales. Incluso, yo leo mucho los literalistas de la Nación porque yo escribo mitos económicos, ¿no? Entonces, imagínense, voy 230 mitos. Escribo todos los mismos en página 12. Entonces ya buscar mito es un laburo, ¿viste? Porque ya voy 230. Por suerte asumió Macri y tengo una buena, ¿no? Perdí laburo, me cuesta, no te crees, me aumentaron el nafta, el peaje, la luz, pero por lo menos tengo muchos mitos, ¿no? O sea, y lo busco en el diario La Nación, digamos. Porque es como diciendo, ¿dónde voy a buscarlo? Para encontrar rápido voy al diario La Nación, porque ahí hay como una posición ideológica de los sectores más conservadores de la Argentina. Ahora me perdí, ¿a qué venía esto de los mitos del diario La Nación? Ah, bueno, había una nota de un tipo, claro, ellos estaban medio indignados, porque decían, nosotros ganamos las elecciones, ¿no? Bueno, ganamos las elecciones, no fuimos con los militares, ganamos las elecciones con nuestro proyecto de país, que no es el populismo, sino el contrario, y terminamos negociando con los sindicatos, con los gobernadores, con esto, nosotros, con lo otro, y todos nos piden taca, plata de acá, plata de allá, negocio de acá, negocio de allá, el empresario nos apretan de todo lado, y al final este plan económico no es el que nosotros queríamos, es un plan de negociación y consenso con factores de la política, del gobierno provincial, del gobierno municipal, del sector empresarial, del sector sindical, ¿no? Propio de la vida democrática que estos sectores tanto disgustan. Incluso yo creo que debe haber sectores de la clase dominante que están con la idea de que su proyecto de país no es viable en democracia y tienen que avanzar sobre estos factores de poder. Entonces yo creo que la línea de Macri de este año, mientras trata de generar ese consenso social con obra pública y con el dólar barato, es de una lucha fuerte contra esos sectores intermedios de lo que ellos interpretan como que son las instituciones del peronismo. Que ya lo ven, eso en su forma de ver lo ven como el empresario corrupto y chorro que vive de la teta del Estado, el grupo Macri, digamos. Pero bueno, ellos llegaron así, pero una vez que llegaron no quieren que nadie más llegue, ¿no? Ellos ahora son liberales. El sindicalista, alcahuete y tranza y ladrón, ¿tá? Y el Estado que gasta y despilfarra sin ningún ton ni son y le quita ingresos a los sectores productivos y mantiene vagos en el empleo público, ¿no? Básicamente esa es la visión de ellos, de estos factores intermedios, pero en realidad es el sindicalismo, el empresariado nacional vapuleado por izquierda y derecha, y el sindicalismo también, y nuestro querido Estado también vapuleado por izquierda y derecha, que son, bueno, como somos los argentinos y lo que hemos logrado como instituciones de nuestra representatividad social, que son ni mejores ni peores que cualquier país del mundo. Vayan a ver lo que son los sindicalistas en cualquier país del mundo, los empresarios, los estados, y no son mucho mejores. Hay algunos que son mejores, sí, pero son pocos, ¿no? Los suecos, los noruegos, uno dice qué bien, pero cuando anda China, Estados Unidos, anda Brasil, o sea, podemos decir, sindicalismo empresariado o Estado argentino, sí, tiene muchos defectos, pero podemos decir que anda tan defectuosa como la humanidad en general. Pero bueno, ellos apuntan, me parece, ahí. Entonces, mientras ponen el dólar barato, quieren destruir sectores de la industria protegida, por eso las notebooks, por eso distintos sectores que le abren la apertura importadora y les dan.
No es por error, es porque su objetivo de política económica de largo plazo es que esos sectores no existan. Porque la industria protegida, ineficiente, que vive de la teta del Estado, de la protección, para ellos es parte del costo argentino que impide el desarrollo de los sectores primarios portadores y una inserción distinta del país. El sindicalista y el trabajo formal asalariado, con derecho de paritaria, con derechos sociales, esa es una institución a destruir. Entonces la pelea con los docentes, los intentos de flexibilización, no son errores. No es porque en un año electoral se pelean con los docentes, porque tienen una idea de ir a quebrar y darle la pelea al sindicalismo. Nosotros decimos, sí, ese sindicalismo es una cagada, vamos a marchar con estos gordos de la CGT que son unos tranzas, ¿no? Esa es la visión del otro lado. Pero sí, a ese sindicalismo tranza, detrás de eso lo que quieren destruir es el sindicalismo en general. Y los derechos sociales adquiridos para avanzar en una nueva regulación de las relaciones laborales, porque ellos dicen que hay que bajar el costo argentino. Y los economistas sabemos que el costo argentino, que ellos dicen que hay que bajar el costo argentino para que Argentina sea competitiva y pueda insertarse de otra manera internacionalmente, en economía el costo del otro lado es el ingreso, ¿verdad? Porque cuando el empresario paga el costo salarial hay un laburante que recibe el salario. Cuando el empresario paga el costo de un insumo de una industria protegida hay un empresario que vendió su producto gracias a la protección. Y cuando el empresario paga el costo de las cargas sociales o de los impuestos, está el Estado que recauda con eso y con eso paga la jubilación o hace una obra o una escuela. Entonces, la política de ellos decidida de bajar el costo argentino, ¿está bien?, es una política que es uno de los grandes objetivos del gobierno de Macri. Entonces, ellos van a tomar deuda, van a tratar de generar una sensación de bonanza con obras y con un dólar barato, y mientras le van a meter duro a los sectores que ellos quieren destruir para que de acá a 4 o 8 años, cuando explote la deuda, esos sectores estén destruidos y no se pueda reconstruir el populismo o las bases de una Argentina popular, ¿no? Entonces, ellos apuntan todos los cañones a destruir al sindicalismo, a la destrucción del Estado en la seguridad social, en las cargas impositivas y a la destrucción del empresariado nacional protegido que vive de la teta del Estado, que son para ellos los factores que contaminan la Argentina liberal, primaria exportadora, inserta en el mundo. Entonces, yo creo que este programa de ellos tiene cuestiones coyunturales electorales y tiene objetivos estratégicos de mediano y largo plazo, y eso explica por qué se ensañan con los docentes en plena año electoral. No sé si me vas a entender mucho la pregunta, pero yo quería retroceder al 2001, cuando se creó el corralito y la mayoría, bueno, yo era muy joven, no tenía trabajo, digamos, entonces no lo padecí, digamos, no me dejaron plata en el banco y tuve que salir con la olla. A mí sí, Estaba cagada de hambre en mi casa. Yo había sido empleado bancario y me quedaron con... Bueno, no, mi pregunta igual. ¿Cómo te das cuenta cuando va a pasar eso? Porque hubo mucha gente que retiró guita de los bancos porque se venía esta movida, o sea, solo la prole se quedó, digamos, con el hecho de la guita en el banco y fueron los que pagaron el desastre económico. Digamos, ¿cómo podría hoy nosotros darnos cuenta de que estamos yendo? Que obviamente estamos yendo, ¿no? ¿Cuánto hay que comprar dólares? Esa es la pregunta. Exacto, tengo un pibe de 2 años en este momento, no es la misma situación. Bien, esto funciona, esto es un esquema de financiamiento especulativo, ¿no? O sea, la Argentina va a sostener, digamos, que vos tengas la guita acá y que rinda más un plazo fijo que el dólar, etcétera, etcétera, siempre que haya gente poniendo guita en dólares a nuestro país. Entonces lo primero que la pusieron y se la llevan, viven de lo que pusieron después. Voy a traer un recuerdo de esa época que vos decís, en la que yo un poquito antes estaba en el CBC, ¿no? Empecé a entrar en la facultad, medio desorientado en la política, un poquito, digamos, ahí, y veía unos carteles de, creo que era el PTS, que decía "Viva la Revolución de Albania", ¿no? Decía, bueno, ¿qué pasó en Albania? ¿No? Y en Albania, yo creo que en Albania, estoy casi convencido, el técnico fue Kempes. ¿Algún futbolero puede ser que el técnico de la selección de Albania fue Kempes en ese momento? Bueno, hay que confirmarlo. En ese momento era Kempes, que estaba en Albania, ¿no? Y él contó cómo fue la Revolución de Albania. Y había venido una financiera que prometía, como te dijera ahora, un plazo fijo, una tasa del 50% anual, ¿verdad? O sea, una tasa muy alta.
Entonces vino una financiera, prometía esa guita y pagaba efectivamente. Pagaba esa guita. ¿Cómo la pagaba? Ninguna actividad productiva rinde tanto como para que esa financiera prestando la plata pueda recuperar semejante nivel y pagarle al que le dio la plata un 50%. La pagaba con la plata de los que iban entrando, ¿está? O sea, iban entrando alguno y con eso le iba pagando a otro. Mirá, paga, entonces entraban más y la cosa anda. ¿No? Eso es un esquema de cómo se sostiene un esquema especulativo. La convertibilidad fue lo mismo, la época de Martínez de Oro fue lo mismo y lo que intentan ahora es lo mismo. ¿Por qué se sostiene este valor del dólar y no hay una corrida y no se va toda la mierda? Porque le están metiendo guita en Argentina. Con créditos internacionales están consiguiendo plata. Si le dejan de prestar, se cae. Como no le dejan de prestar, se sostiene. ¿Hasta cuánto se va a sostener y cómo? Bueno, eso es lo que todo el mundo quisiera saber. En Albania terminó mal, porque hasta el ejército había metido toda la guita de los sueldos, de la caja de seguridad social en esa financiera y los chabones cuando se la aspiraron se levantaron en armas y hubo una guerra civil que apoyábamos desde acá, desde el CBC. Bueno, ¿y cómo puede terminar esto acá y cuándo? No se sabe. Hay que estar en el secreto y la sabe justo. No solo los chicos perdieron en el 2001, hubo un par de grupos grandes. Yo no me acuerdo qué empresa era, pero una que competía, una multinacional, no me acuerdo si era Walmart, una de esas, entraron, como te dijera, 3 meses antes a la Argentina, pum, 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 y se ensartaron de acá a la China. Pero obviamente están los que están en el secreto, ¿no? Vos me decís cómo la vemos ahora con esto, y es mucha incertidumbre. Hay muchos que ya se la están tomando. Porque toda la guita que entró de blanqueo se fue en diciembre y en enero. Se fueron 8.000 millones de dólares de fuga. Y el blanqueo trajo 6.000, 7.000. Fíjate, tanto alboroto, qué bueno el blanqueo, duró en 2 meses se la chuparon. Y en febrero fue parecido. Por ahora es más compra minorista, o sea que todavía actores grandes están jugando acá. La que te tiran todo dice hasta las elecciones está todo bien. Después hay que ver cómo les va y a dónde se va el dólar. Pero eso hay que estar en el secreto para poder pegar el salto en el momento exacto. No especules, dedícate al trabajo. Acá. Bueno, la última, Andrés. A ver, no sé si es autocrítica. En realidad me vas a contestar lo que vos quieras, pero si tuvieras que hacer una autocrítica, digamos, a los últimos años económicos del gobierno de Cristina, la construcción de Axel Kicillof, digamos, ¿qué cosa distinta hubieses hecho vos como economista? O sea, te estoy poniendo a vos, ministro de Economía. ¿Qué cosa, así podés contestar lo que vos querés, qué cosa distinta hubieses hecho? Digamos, o te gustó todo, estaba bien llevado, o había cosas que la verdad no estabas de acuerdo y que hubiese sido piola haber tomado otro camino, otra medida. Bueno, eso es como un lujo porque yo con el diario del lunes te voy a contestar lo que había que hacer el domingo. Yo creo que donde le erramos fue en el año 2011. O sea, nosotros cuando ganamos con el 54% de los votos, para mí, ahí teníamos que haber hecho una política de un gran acuerdo social para cortar la inflación. O sea, y de esa forma avanzar en frenar un poco la fuga de capitales, que tenía entre otras cosas que ver con que la política cambiaria con la de precios estaba muy desajustada. Estaba una inflación del 20-30% anual y el dólar planchado durante 3 años y todo el mundo se empezaba a especular a ver cuando lo toca. O sea, se genera eso, desórdenes financieros. Eso podemos decir en lo que es la política más macroeconómica. Me parece que con el consenso político que asumió Cristina, tendría que haber hecho un gran acuerdo social para frenar en ese momento el proceso inflacionario, ¿no? Con un gran acuerdo social. Y con eso le hubiera dejado menos juego a lo que fue, bueno, que terminó. Déjame pensar, 2011 nosotros asumimos y al toque ya nos tenían contra las cuerdas con corrida cambiaria, ¿no? Entonces era momento de parar la bocha con la inflación, tratar de acordar, digamos, una política más, al estabilizar la inflación se podía el dólar, digamos, sostener, digamos, sin tanta corrida con cuándo van a devaluar, digamos. Me parece que eso es en términos más macroeconómicos. Después, en términos más estructurales,
más allá de la política industrialista, que uno puede decir si mejor o peor, si tenemos que haber hecho más motores, digamos, una política mejor en lo industrial o en lo energético, ¿no? Todo el tema. Yo creo que lo que te marcaba antes, lo que decía yo sobre replantear la pauta de consumo. Entonces nosotros me parece que teníamos que haber construido una agenda, mira como le dicen los liberales, de segunda generación, digamos, eso, una agenda de segunda generación de un proyecto popular. En una economía con las complicaciones que tenía, ¿no? Y que no pasaba por el aumento del consumo. Yo siempre decía, por ejemplo, nosotros teníamos una problemática que no abordamos, o que la abordamos con obras, pero no integralmente, no la pudimos resolver, el tema de la vivienda. Digamos, mucha gente durante la etapa kirchnerista se complicó la vivienda en vez de consiguió laburo y todo lo otro, pero la vivienda propia se deterioró, el acceso a la vivienda propia. Y construir casas no gasta dólares, ¿no? O sea, es una política que recién al final, con el plan Procrear, todo se vio, digamos, se dio un impulso, pero ahí había mucho para avanzar con poco gasto de dólares. ¿Está? Esto lo dijo un sindicalista, no lo voy a nombrar porque le tengo bronca por cómo se dio vuelta. Pero él decía con razón en eso, decía, cuando termine esto, van a estar los laburantes que ahora tienen auto y aire acondicionado y que viven del alquiler, se van a quedar sin laburo y van a estar durmiendo dentro del auto tratando de prender el aire acondicionado, ¿está? Y en cambio, por ahí, cambiaba menos el auto un laburante, pero se compraba en cuota una casa propia y esto le hubiera dado más oxígeno, ¿está? A la economía, hubiera movido más la economía y todo lo otro con menos gasto de dólares. Y aparte no solo eso, sino con lo que yo decía antes de qué es el desarrollo, de replantearse eso, ¿está? Que el desarrollo no puede ser el consumismo, digamos, sobre todo lo importado. Nosotros reactivamos la economía en 2013 de la mano de la electrónica y del automóvil, ¿está? Una economía con falta de dólares, reactivamos los dos sectores más intensivos en gasto en dólares. Eso no tiene mucho bollete, digamos, no tiene mucha racionalidad. En cambio, pero por otro factor más, porque no es lo mismo que te agarre un sinceramiento liberal, como decía este sindicalista, con el auto y el celular, que con tu casita propia, ¿está? Porque vos perdés el laburo, tenés casa propia, la pucherías, hermano, o sea, la peleás. Ahora, te quedás sin laburo, estás alquilando, quedaste en la calle, ¿está? Estás en el horno. Entonces, eso me parece un tema fundamental. Y parecido a eso, eso sería la vivienda propia, es la construcción de una agenda que tiene que ver con la satisfacción de derechos sociales que no requieren dólares, ¿está? Política cultural, política educativa, política deportiva, política alimentaria, distintas políticas finas que permiten que la gente viva mejor y no se gastan muchos dólares, ¿está? O sea, con una política de deportes. No tuvimos una buena política de deportes, ¿está? De deporte popular, digamos, para fomentar el deporte. Alimentaria, nosotros tuvimos, incluso con la mejora del nivel de vida de los sectores populares, una alimentación que genera obesidad con desnutrición en muchos barrios populares, ¿está? Problema de obesidad, bueno, estoy marcando agendas de políticas públicas que no requieren tener dólares, ¿está? Para resolverse. Todavía me parece toda una agenda de políticas públicas muy importante para abordar que no se logró. Y después, en otro plano, de las cuestiones de los derechos laborales. Nosotros construimos mucho sobre el imaginario peronista del sindicato, la paritaria, el trabajo genera derechos. Pero tuvimos un tercio de tipos que no consiguieron esos derechos, ¿verdad? Y que no conseguían empleo. Y que la economía ya estaba trancada en 2011 y no construía esos empleos en la cantidad que necesitaban. Entonces ahí me parece que también una agenda que se avanzó en algo con lo que fue las amas de casa. El estatuto del peón, digamos, era una buena idea, pero quedaba en los papeles, digamos, no hubo una revolución a nivel de derechos de los peones, digamos, ¿no? O sea, quedó muy en los papeles. De lograr eso, derechos sociales en sectores precarizados del empleo, están los cartoneros, los vendedores ambulantes, bueno, la ama de casa que se avanzó, ciertos trabajadores rurales, o sea, todo lo que construye con los talleres textiles, todo lo que construye los sectores de la economía popular, que hay que construir una agenda propia que les dé derecho, ¿tá? Que les beneficie. Incluso que les valide su accionar y les genere un nivel de construcción sindical o de organización que después no los echen como ahora los echaron, los cagaron a patada a todos los manteros, ¿tá?
Si vos tenés una construcción de que los vendedores ambulantes tienen ya un régimen establecido, donde determinadas calles pueden vender, están establecimientos legales, tienen que pagar un costo, acceden a un monotributo social, una obra social, tener regulado esos sectores en vez de que se autoorganicen en forma mafiosa para tratar de sobrevivir, de construir después legitimidad para que no los avancen. Como un taxista podría ser un mantero, porque el taxista antes era lo mismo, era un chabón que salía con el auto a hacer viajes, y venía un gobierno liberal y lo cagaba a palo diciendo los taxis son ilegales. Entonces se construyó una agenda que ahora el taxista es un trabajador con derechos, que paga un costo para tener el derecho de manejar un taxi. Se reguló una actividad informal, porque es un cuentapropista, digamos, como podía ser un vendedor ambulante. Bueno, eso es construir derechos en los sectores de la economía popular, que no avanzan por sí solos, sino que hay que tener una agenda activa, que me pareció que ahí hubo mucha confianza, mucho descansar en los sectores que ya tenían preestablecidamente una organización por tradición, digamos, acordar los sindicatos tradicionales, pero no hubo una política fuerte de construcción de nuevos sindicatos, salvo el de peaje en ese pago de favores a Facundito Moyano. No era él, no era. Bueno, les agradecemos a todos por venir y los esperamos mañana en el mismo horario de hoy para seguir con las segundas jornadas. Espero que les haya gustado y bueno, ¿alguna otra palabra, algo más que quieras agregar, algún cierre que quieras decir? No, bueno. La verdad no, pensaba qué bueno esta actividad, ¿no? Yo que viví en provincia, yo siempre fui de zona sur y qué bueno que se puedan construir estos lugares en el conurbano, que no estén siempre en el centro, ¿no? En la capital, en el Congreso. Por más que me salga más caro venir, igual fui por colectora, pero los peajes lo que... Bueno, muchas gracias.